ya para cerrar un poco, está la situación de la deportación, ¿no? Que como hemos dicho, es o vuelos colectivos, o vuelos comerciales, o barco y demás. El tema está que hay unas normas para la deportación que nosotros llevamos mucho tiempo criticando y queremos ver la manera de cómo poderlo cambiar, porque el protocolo de deportación, las normas que utiliza la Policía Nacional ni siquiera es un rango de instrucción, o sea, ni siquiera es una instrucción dentro del propio Ministerio de Interior, es la utilización de correas por el cuerpo, incluso una camisa de fuerza, incluso se puede utilizar un casco, incluso una persona es como una inmovilización mecánica total para proceder a la deportación, lo cual entendemos que en sí mismo constituye un trato cruel, inhumano, degradante y que contraviene las convenciones de derecho internacional de los derechos humanos. Y sean situaciones de tensión. Es cierto que en ocasiones las personas intentan no ser deportadas, pero se tienen que utilizar otros mecanismos diferentes para poder efectuarlas, vaya, o como mínimo que se abra un debate. Además, lo curioso es que estas normas se crean después de que no hubiera nada escrito, y en el año 2007 hubo un ciudadano nigeriano que murió en un vuelo de deportación de asfixia. Entre la situación de angustia, agobio, y al final acabó muriendo. Y se hicieron las normas que al final lo que hacían era plantear el mismo mecanismo por el cual dicho ciudadano había muerto. Y las personas que han sufrido, vivido esta situación, siempre, pues, digamos que volvemos un poco a lo de ayer, ¿no? Cuando hablaba de las porteadoras y que, ¿no?, a cierta animalización del ser humano que habría que ver en qué se está haciendo, ¿no? Entonces, nos parece como bastante grave también y poner el foco ahí. También reflexiones, ¿no? Se supone que las expulsiones forzadas son necesarias para controlar los flujos migratorios. Nosotros, poco a poco, después de mucho trabajo, de acompañamiento, de lucha, tal, se planteó una movilización muy amplia y de ahí salió la posibilidad de hacer un grupo de trabajo en el Parlamento de Cataluña sobre CIES. Es cierto que Cataluña no tiene la competencia en centros de internamiento extranjeros ni otras comunidades autónomas, pero entendíamos que era un buen momento para ir generando una especie de consenso político alternativo a la existencia de los CIES. Cuando empezamos el grupo de trabajo pensábamos que iba a ser imposible lograr una resolución del Parlamento de Cataluña favorable al cierre de los CIES, pero entendíamos que en caso de lograrlo podría generar un efecto de bola de nieve, como luego después sí que fue, y que sobre todo de alguna manera era institucionalizar, digamos, un reclamo de las entidades que era como muy mayoritario, ¿no? En ese contexto tuvimos que intervenir en un grupo de trabajo parlamentario, comparecer entidades, expertos, expertas, y posteriormente se llega a unas conclusiones que se acaban votando como una a una. Bueno, es un mecanismo parlamentario que a la hora de hacer incidencia política suele ser bueno, positivo para las entidades, y es una manera de llevar a cabo esto que llamo yo la corresponsabilidad legislativa. En este caso no era legislativa porque no había la competencia, pero bueno, se acabó diseñando como lo que serían las conclusiones. Para mí son como para enmarcar, porque sí que apuntan hacia un cambio de paradigma en política migratoria, al cual se sumaron 2/3 del Parlamento de Cataluña, es decir, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos. El resto se posicionaron a favor del cierre de los CIES y de toda una serie de cuestiones que algunas han tenido aplicación práctica, pero otras muchas sobre todo han servido como para dar fuerza para presionar sobre la cuestión. Uno de los argumentos que fue clave y que nos rompimos mucho la cabeza, porque puede haber diferentes posicionamientos para criticar los CIE, pero luego que hay una cuestión de derechos humanos, de política migratoria, de cómo hacerlo, pero para mí llegamos a un dato que para nosotros era súper revelador, y entonces nos pusimos a analizar el saldo de movimientos migratorios negativo de personas extranjeras en España anual en comparación con las deportaciones forzosas que se hacían en general y desde CIE. Me explico. Partiendo de que los flujos migratorios hay una tendencia muy fuerte a la autorregulación, que lo que realmente hace que una persona migre es la expectativa de lo que va a encontrar y no tanto el hecho de que se vaya a encontrar obstáculos en el camino, ¿no? Es decir, que la gente sepa en Senegal que se deporta desde España no hace que la gente no venga.
Incluso ni siquiera hace que la gente no venga, en muchas ocasiones, el hecho de no tener vías legales y seguras. Es la expectativa, ¿no? Esa construcción de migro por esta cuestión, ya sea por cuestiones de persecución, de asilo, de cuestión económica, o porque hace poco, por ejemplo, nos encontramos con un chico en Tánger, porque él quería migrar porque sentía que su carrera profesional estaba limitada en su país y quería mejorarla. No le dieron el visado y dijo, pues me lanzo a saltar la valla, ¿no? O sea, que las causas son múltiples. Al igual que el por qué la gente se va. Claro, al momento que España entra en una crisis económica, la gente entiende que quizá pues ya se ha acabado y me voy a otros países o me voy a mi país de vuelta, ¿no? Entonces esto al final, que tiene que ver con se intenta generar una, ¿no? ¿Cuánto nos gastamos ayer frontera sur para que la gente no entre? ¿Qué impacto tiene luego en el total de gente que acaba entrando? Un 3%. Con todos los sistemas de deportación, vuelos, millones de euros, no sé qué, para un sistema que luego efectivamente tiene otros objetivos. Por eso funciona y por eso se gasta. Pero que en términos numéricos, 2.700 personas realmente supone regular los flujos migratorios del Estado español, que son las que se deportaron el año pasado desde centros de internamiento de extranjeros. O sea, en términos de macropolítica, en términos de gestión de flujos migratorios, es irrisorio. En ese contexto estábamos analizando los datos de 2014 y el dato al que llegamos, porque era así, eran 4.500 expulsiones que se habían hecho desde CIE, en comparación con las 400.000 personas que habían hecho un viaje de retorno, ¿no? Luego habría que hablar del retorno voluntario, si tiene sentido, si no tiene sentido, pero bueno, si tú tienes que cumplir con la Unión Europea, o sea, me pongo en cabeza de gobierno, y dices, no, es que yo tengo que justificar que que expulso a 4.000 personas. Pues bueno, quizá pon los medios para procesos de retorno voluntario en vez de fomentar los no voluntarios, porque al final muchas veces el que quiere hacer el retorno voluntario no encuentra los medios económicos y está expulsando gente desde el otro lado, ¿no? Entonces este argumento de que suponía el 1% también un poco desmontaba la cuestión, ¿no? Que al final creo que tiene que ver más con una cuestión de regulación y de estratificación social, de regulación del mercado laboral, de la sensación de soberanía de los estados, de la sensación ciudadana de que algo se está haciendo ante algo que va mucho más allá, que es la voluntad de las personas a la hora de desarrollar sus proyectos vitales, ¿no?